Diariamente. Que caracteriza obviamente a nuestro espacio de Contrapunto, 7:33. Segundo invitado, el licenciado Lolo Echeverría. Así es, saludamos a Lolo, ¿cómo le va? Un buen día, espero se encuentre bien de salud y bienvenido a Contrapunto acá en Huancavilca. Buenos días, un gusto saludar con ustedes y con la audiencia de la radio. Sí, el placer es nuestro, Lolo, un poco para la lectura política. Ya sabe usted, está convocada la asamblea hoy a las 11 de la mañana, pero en un aparente acto de última línea, ¿no? In extremis. La presidenta de la asamblea ha solicitado por cuerdas separadas una acción de medidas cautelares ante el sistema judicial capitalino para evitar una eventual conformación de esta comisión ad hoc, ¿no? De la cual pues ha venido insistiendo tanto UNES como el Partido Social Cristiano y ahora una facción de 5 asambleístas de Pachacutic que de hecho han sido separados por involucrarse en este objetivo. ¿Cuál es la interpretación que usted tiene en torno a lo que debería de suceder de aquí hasta las 11 de la mañana? Porque claro, una medida cautelar es como una acción de protección. La misma Constitución, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales establecen un mecanismo expedito, es decir, que debe de ser conocida de manera inmediata y pronunciarse la autoridad en torno a aquello. ¿Cree que finalmente le va a hacer el milagro un tribunal a Guadalupe Llori antes de las 11 de la mañana o inevitablemente el peso político de esta nueva mayoría que parece se va a conformar simplemente le tiene lista la alfombra? Me parece que no habrá ni milagro ni alfombra, porque esta es una política diminuta, una política mezquina, onanista, que solo busca satisfacer los deseos personales de cada uno de los asambleístas, que ni siquiera buscan, no representan a nadie, ni siquiera a su partido. Por eso es que hay desafiliaciones, cambios, todos los días tienen que volver a contar los votos. Perdone que sea tan duro respecto de la política que estamos haciendo. Es una política diminuta porque no tiene nada que ver con los problemas de la gente. ¿Cuál de estas discusiones le interesa a la gente? Ninguna. ¿Cuál de estas discusiones puede resolver algún problema? Ninguna. Esto se trata simplemente de discusiones inventadas por los políticos respecto de los reglamentos, de las leyes, de las comisiones, de los amparos. Todo esto es una cosa que ya tiene, me imagino yo, a todos los ciudadanos bastante molestos y adversos. Por eso es que la política sigue bajando de nivel en la consideración popular. Yo creo que ya debe darse por terminado el recreo y empezar a hacer política de verdad. Ahora, Lolo, sin duda coincidimos en aquello porque aquí en este foro de manera permanente hemos expuesto los abismos de este Parlamento, ¿no? Concentrado en efecto en los objetivos de sus grupos y no en la causa común. Hay proyectos de ley sumamente importantes, más aún en estos tiempos de conflictividad social, de violencia criminal, para normar el uso progresivo de la fuerza en el caso de los policías, para que nuestros policías que actúan en delito flagrante, en lugar de ser condecorados, no vayan a un proceso penal o a tener medidas alternativas como por ejemplo un grillete electrónico. Entonces, quizás hay un desenfoque en el trabajo que debe de hacer la Asamblea. Sin embargo, fíjese, el día de ayer el jefe del bloque de la Alianza Nacional, el señor Fernando Flores, de las filas del oficialismo de Creo, decía que en el evento de que se llegue a constituir esta comisión, debe de haber una participación equitativa de los bloques porque así lo determina la Ley Orgánica de la Función Legislativa. ¿Cree usted que aquello implica que Llori se va quedando cada vez más sola o no? Desde luego que ella está absolutamente sola y uno hubiera pensado que un asambleísta que ha llegado a la presidencia de la República frente a una situación como la que ella confronta, de que no tiene el respaldo suficiente en la Asamblea,
se hubiera retirado para no trabar las acciones de la Asamblea Nacional, pero no se aferra con el mismo mecanismo del exalcalde Yunda en Quito. Apelar a la justicia para dilatar, para permanecer unos días más en el cargo. Qué tristeza de política hacerla así. Creo que ella está caída porque evidentemente ya hay un acuerdo para dejarla caer. Ahorita el problema es más pequeñito, el problema es cómo se integra esa comisión. Ya no hay discusión respecto de que se integre una comisión y del derecho de la Asamblea para hacer una evaluación de sus autoridades. Lo que se discute es cómo se integra esa comisión. Y claro, cada uno lleva el agua a su molino. Unos quieren que se integre con asambleístas de distintos partidos, otros que sean solo 3 partidos los que puedan designar. Y en eso lo que se juega es la mayoría. En eso consiste la política. ¿Quién va a tener la mayoría en esa comisión? Entonces volvemos al mismo problema, el problema del Consejo de Participación Ciudadana y todos los problemas de este país que se resuelven por mayorías en donde nadie representa a nadie, sino que cada uno tiene un precio y cada uno entonces simplemente cumple los compromisos personales y no los compromisos del país. ¿Y qué implica entonces el anuncio del nuevo ministro de Gobierno, el ex asambleísta Francisco Jiménez, en torno a que en no más de 30 días estarían listas las preguntas para una consulta popular que sería solicitada por el Ejecutivo a través del 104 de la Carta de Montecristi? Parecería que hay 2 líneas entonces, o 2 cartas que se juegan. A mí me parece que la consulta es un plan B. Digamos, no se atrevieron, no vieron con claridad la posibilidad de la muerte cruzada y entonces apelan a la consulta popular. Pero la consulta popular no va a resolver casi nada, porque la consulta popular no puede tocar los temas de fondo del país, es decir, los que constituyen la estructura de poder, ni tampoco puede afectar los derechos. Y lo que tenemos es una constitución que está repleta de derechos, como un baúl de promesas que son imposibles de cumplir. De manera que la consulta no puede tocar esos aspectos de fondo que son los que necesita cambiar el Ecuador para poder volver a hacer política seria. Mientras no se cambie eso, todo lo demás simplemente son conveniencias coyunturales, momentáneas del gobierno. Pero parecía que el gobierno se inclinaba primero por la consulta, por la muerte cruzada, sí, al romper puentes con la Asamblea Nacional. Y me parece que era una buena solución y es posible que tenga que volver allá, porque no va a cambiar nada, porque otra vez las mayorías del momento que les interese serán adversas al gobierno. Si la mayoría pretende tumbar la reforma tributaria, ¿qué haría el gobierno? Otra vez amenazar con la muerte cruzada, pero las amenazas cada vez pierden efecto. Entonces, esto le va desgastando al gobierno. Pero mire, ya llevamos casi un año y aparte de la vacunación, no se ha hecho absolutamente nada. Y a los ciudadanos no les basta con que se digan la culpa es de la Asamblea o que la Asamblea diga que la culpa es del gobierno. La verdad es que no se hace nada y los problemas reales como el de la violencia siguen en incremento, siguen aumentando y los políticos están dedicados a sus minucias. Lolo, cuando usted dice de pronto esta muerte cruzada, que es la disolver la Asamblea Nacional en los 3 primeros años del gobierno del señor Guillermo Lasso, sería el plan B también de pronto la consulta popular, pero también los ciudadanos en este quemiimportismo de sección que nos ha dado la Asamblea Nacional y de carambola también parte de la política del gobierno de Guillermo Lasso, de pronto tenemos esa otra opción, la revocatoria de mandato. Podría darse, por ejemplo, para la Asamblea Nacional incluso, no lo quiero de pronto ser
tirar abajo el gobierno, sino que de pronto una situación también para que se pongan ya las aguas en su corriente normal, porque la verdad que están haciendo de mal en peor, de tumbo en tumbo en la Asamblea Nacional, hacen unos méritos para que la gente pida una revocatoria de mandato, por ejemplo. Bueno, si la muerte cruzada es de doble lado, tiene anverso y reverso, puede utilizar el gobierno o puede utilizar la asamblea. La diferencia está en que la asamblea tiene que primero conseguir, cuando empieza a hablar de muerte cruzada, de alcanzar consenso, eso toma tiempo y entonces el Ejecutivo se puede anticipar, porque del lado del Ejecutivo es más fácil. Saca el decreto de disolución de la Asamblea inmediatamente. Entonces yo creo que en esto tiene ventaja el Ejecutivo. Corre menos riesgo el Ejecutivo porque la Asamblea tomaría tiempo y esto se delataría inmediatamente si intentara la Asamblea la muerte cruzada. Yo creo que por eso buscan subterfugios. Allí está la solución si quisieran resolver los problemas del país. Lo demás son subterfugios. Por ejemplo, esto de buscar una nueva mayoría en la Asamblea Nacional. El nuevo ministro de Gobierno ya se sabe que quería hacer un acuerdo, tender puentes con el correísmo, y ahora es evidente que está también en eso, tratando de establecer puentes con esa mayoría que es adversa al gobierno, pero que tiene miedo de la muerte cruzada, de la justicia, y por lo tanto está predispuesta a negociar. Eso facilita, eso le habrá permitido hacer contactos al nuevo ministro de Gobierno y hacer alguna oferta al presidente de la República para que decline de la muerte cruzada, avance hacia una consulta popular, pero mientras tanto busque un nuevo entendimiento en la Asamblea Nacional. Así se entiende que acepten la caída de Guadalupe Llori como presidenta de la Asamblea y que haya un nuevo conteo también de los miembros de la Asamblea. Esta nueva mayoría dice que en el fondo se busca la gobernabilidad, pero dudo de que estas nuevas mayorías tan inestables permitan la gobernabilidad del país. Y ante todo esto hay un ingrediente que también se debe sumar y tomar en cuenta, porque prácticamente vivimos, o estamos ya a punto de vivir prácticamente esta etapa preelectoral. Y ahí nuevamente nos estarán cantando las voces de sirena para de pronto querer sorprendernos. Voten por mí, voten por el partido, el nuevo cambio, gente distinta, gente diferente. Ahí también veremos cómo se abrazan o cómo se escupen algunos de estos partidos y movimientos políticos. Bueno, eso es lo único que queda de nuestra política, los clubes electorales. Bien. Que hemos visto también es que es deprimente el nivel, porque hemos visto partidos que se alquilan, candidatos que se contratan, hemos visto de todo, pero en el más bajo nivel. Y seguramente volveremos a la multitud de candidatos y a una campaña de insultos, una campaña minúscula, porque nadie presenta lo que debe ser un líder político. Un líder político, hablemos claro, es una persona capaz de ofrecerle al país, a todos los ecuatorianos, ofrecerle objetivos alcanzables, ofrecerle mecanismos o estrategias para llegar a esos objetivos, también señalarle el precio que tendría alcanzar ese objetivo y movilizar, inspirar, hacer soñar a la gente. Eso es un líder político. En las campañas que nosotros tenemos y los líderes con los que contamos no nos han hecho soñar en esos objetivos. No sabemos qué es lo que quieren, porque hablan generalidades, pero no nos dicen en concreto cuáles son los objetivos que persigue el Ecuador como país y que persiguen las instituciones como la Asamblea o como el gobierno, el Ejecutivo. ¿Cuáles son los objetivos que persiguen? ¿Qué le ofrecen al país? Ocupados en sus pequeñeces,
nunca siquiera lo piensan ni peor nos lo dicen. Y ya se sabe, volvemos a lo de siempre, que los políticos ni dicen lo que piensan ni hacen lo que dicen. El licenciado Lolo Echeverría, analista político, está aquí en Contrapunto a través de Huancavilca. Analizamos la coyuntura legislativa. Lolo, y bueno, sí, estamos muy conscientes de lo que sucede al interior del Parlamento, pero en el análisis que hacía Edison de cara al nuevo proceso electoral seccional, así como UNES quiere volver por sus fueros, porque acuérdense que en la elección seccional del 2019 perdió mucho espacio. Hoy nomás tienen 2 prefecturas a nivel nacional, por citar un ejemplo. Cuando estaban en el poder tuvieron un poco más de 12 o 14 prefecturas, si no me equivoco. Y algo similar en las alcaldías. Pero también habrá esa misma intención o ese mismo cometido desde el gobierno nacional con Guillermo Lasso. En esa pugna de espacios de poder desde las dignidades de elección popular, ¿qué es lo que usted prevé? ¿O es que definitivamente hay un hartazgo popular que se podría manifestar en esa elección? En estas condiciones, lo que estamos viendo es que tiene un avance permanente el populismo. Y el populismo no es ni de izquierda ni de derecha. Así es. Vemos que el populismo de izquierda ha tenido avances significativos, pero la derecha también asume rasgos populistas. Lo estamos viendo incluso en el presidente de la República. Un lenguaje para satisfacer las audiencias, pero nadie habla de los costos que tiene el alcanzar los objetivos, el superar la crisis, etc. Entonces me parece a mí que lo que estamos es condenados a hacer una campaña, al menos en la próxima campaña, las campañas seccionales, lo que tendremos es un desate de populismo. ¿En qué consiste el populismo? Lo que hemos visto siempre. Primero, ofertas desmedidas pero imposibles, que es una especie de chantaje a los ciudadanos. Quieren alcanzar estos objetivos, estas ofertas, entonces vote por mí. Segundo, los líderes populistas hablan a nombre del pueblo. El pueblo quiere esto, el pueblo aspira a esto otro, el pueblo... Pero ya estamos cansados de que hablen a nombre del pueblo como si hubieran dormido con el pueblo, como si supieran qué quiere el pueblo, como si el pueblo fuese una persona dotada de inteligencia y de voluntad. El pueblo es una ficción, es la suma de los individuos, nada más. Nadie sabe lo que piensa el pueblo y por eso con frecuencia hay sorpresas. Pero el líder populista habla a nombre del pueblo como si ya antes de ser elegido ya fuera el representante del pueblo, ya hubiera sido elegido, y en ese sentido es un engaño. Toda política populista es un engaño. Y lo que se hace son estudios también minúsculos para determinar qué es lo que desea el pueblo y hablarle eso. De manera que toda la política populista es un engaño y lo que nosotros necesitamos son políticos maduros que nos digan la verdad, que estudien cuáles son los problemas reales de la ciudadanía y que nos propongan soluciones a esos problemas. Ni siquiera en la política local ha sido posible conseguir eso. Y a propósito de ficción, como usted señalaba en el caso del pueblo, Lolo, ¿cree que finalmente se podría posicionar en la próxima campaña la figura de la distopía, ¿no? Que es establecer una pseudo verdad a base de ficción para convencer al conglomerado popular de algo que quizás no se va a dar o que no se va a cumplir, ¿no? Usted bien citaba el tema de la demagogia y del populismo. Sin embargo, ya en el plano de la ocupación de cuotas o de las distintas dignidades de elección popular que podrían lograr las agrupaciones políticas, ¿usted cree que UNES finalmente podría tener una participación significativa? ¿Qué pasaría con Creo? ¿Qué es lo que usted podría advertir? Bueno, me parece que en política no caben ni utopías ni distopías. La política es la ciencia de la realidad.
Juan Domingo Perón decía, la única verdad es la realidad. Es una especie de tautología, pero indica mucho. Indica el afán de atenerse a los hechos, a las cifras, a la realidad. Eso es lo que deberíamos nosotros de exigir a los políticos como ciudadanos. Decir que nos hablen la verdad, que nos digan cuáles son los problemas que ellos están considerando, que ellos están tratando de resolver y que eso nos propongan para que nosotros optemos con conocimiento y con libertad. Bueno, me parece a mí que en el caso de UNES ha llevado lejos, ha tenido éxito en una política populista, pero ahora también es verdad, está tocado por la corrupción. Entonces, algún efecto va a tener eso. Se puede engañar a todos poco tiempo o a muchos poco tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. De manera que algo le afectará el tema de la corrupción y la persecución de la justicia y el descubrimiento del robo. Por eso están ahora cabizbajos, caídos, porque es un peligro para ellos muy grande la detención del excontralor. De manera que eso va a afectar a la campaña. Y en cuanto al gobierno, el gobierno no tiene que exhibir en la campaña. Y en ese sentido no va a tener lo que suele tener un gobierno. Porque el poder, con otra tautología, el poder es poderoso y arrastra gente y puede ofrecer muchas cosas. Pero este gobierno tiene poco que ofrecer. No puede venir en la campaña seccional a hablar otra vez de la vacunación. Tendría que presentar obras que no las tiene. Otras credenciales. Tiene el Ecuador, por ejemplo, en este momento excedentes petroleros que pueden producir hasta 1.500 millones. ¿Qué se va a hacer con ese dinero? No nos ha dicho el gobierno. De eso depende. A lo mejor aparece eso en la campaña seccional, no lo sé, o en la de la consulta, pero mire, esto es lo que debería clarificarse, porque una cosa fundamental, esencial en la democracia es la transparencia. 7:56. Qué interesante, ¿no? Nos pone en la realidad Lolo Echeverría con esa lupa que tiene muy importante en sus artículos que edita en el diario El Comercio. El del día sábado estuvo muy interesante, la asamblea en llamas, lo leí, y obviamente que llama mucho la atención estos artículos, porque hay que obviamente tener ese pensamiento profundo, como lo hace este conocido periodista. Así es. Agradecemos al licenciado Lolo Echeverría. Ha sido un placer. Hasta la próxima, licenciado. Buen día. Muchas gracias a ustedes y buena suerte. Igualmente.